medida que vayamos conversando, porque iban a ir despertando. Ya. Chiquillas, nosotros habíamos quedado que hoy día íbamos a ver el quiz y bueno, alguna cosita que les falte a ustedes de los cuartiles que no hayan entendido. No sé si vieron bien la guía. Después yo les subí una guía el otro día, el martes, y esa guía la mejoramos para la clase siguiente, como para que pudieran eh, como entender un poquito más el tema de los cuartiles, bueno, de los cuantiles en realidad. ¿Cómo les fue con la guía? ¿La entendieron? ¿Se entendió o no? ¿La de los cuartiles y percentiles? Sí. 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 Yo sé, por Sí, ejemplo, sí, porque yo sé, por ejemplo, que los terceros medios de ahora alcanzaron a ver eso en primero medio, pero yo no sabía si en cuarto Vicente ustedes habían alcanzado a ver algo de eso. Yo no lo había visto, pero la verdad es que igual era como un poco simple de entender, como que no me costó. O sea, yo le pregunté, como le hablé por WhatsApp, para preguntarle un poco la pregunta, porque como que exploté con una pregunta, pero eh, Sí, era sí, sí, al como, final era, es como, era como fácil de entender como la materia. De hecho, yo dije, oh, no mandó video, va a costar más, pero como leyendo la guía, igual fui entendiendo harto. lo que pasa es que no subimos videos porque bueno, los videos que buscamos eran, se pasa en todo de diferentes formas el tema de los cuantiles, de las medidas de posición. Algunos hablan con n+1, otros hablan solamente con n, algunos lo hacen diferente para cuartil, quintil, decil y percentil, o sea, están haciendo como para todo distinto. Entonces, a mí personalmente no me gusta que haya como una fórmula, entre comillas, para cada medida de posición, porque siento que aprenderse cosas de memoria que son innecesarias. Entonces, mejor saber cómo se calculan los percentiles, que es lo que más ustedes a lo mejor van a ocupar, y el resto siempre ir transformándolo a percentil. Porque de todo, de los cuantiles, quintiles, deciles, todo llegamos a percentil y ocupamos eso y nos olvidamos del resto. Entonces lo importante es que puedan ir haciendo esa comparación hacia el percentil siempre. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, están, bueno, ahora va a ser lo mismo, pero cuando dan la PSU, a ustedes le asignan, bueno, de acuerdo a su puntaje, un percentil. Por ejemplo, no sé, pues, saqué X puntaje y estoy en el percentil 60, por ejemplo. ¿Qué significará eso? Que estoy en el percentil 60. Que la cantidad de datos que hay desde ese número hacia abajo representan el 60%. Claro. Entonces yo puedo decir que bajo mi puntaje ahí se encuentra el 60% del resto de los puntajes. O también puedo decir que estoy dentro del 40% mejor. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ir transformando esa información de acuerdo al percentil. O sea, pueden decir dos cosas. Bajo mi número se encuentra el 60% del resto, o sobre mi número se encuentra el 40%, o sea, lo que quiere decir que yo soy dentro de los 40 mejores. Entonces, entre mayor sea el percentil, cuando ustedes, por ejemplo, le entreguen su puntaje de la prueba, significa que están dentro de los mejores, ¿ya? Entonces, ahí hay una aplicación de los percentiles eh, que ustedes van a visualizar a lo mejor algunos este año, el otro próximo año o en años subsiguientes, depende de cuando ustedes quieran, cuando ustedes den la prueba. ¿Ya? Hola Alonso, recuerde que tiene que estar con la cámara apagada por el protocolo, ¿ya? Y así que hay una aplicación de los percentiles, ¿ya? Y veamos el quiz, que ahí hubo una pregunta que hay que ver. Ay, avísenme ustedes cuando acuérdense que tienen que hablar ahora porque pierdo Entendido, profe. pierdo el chat. Ay, se me paró el audio que había preguntado. Si se ve la pantalla, lo que estoy proyectando. ¿Sí se ve? Ya. Sí se ve de pana. Y acuérdense que tienen que hablar ahora porque a mí se me pierde el chat cuando estoy con la pizarra. ¿Ya? Ya.
Aquí está el problema que tuvimos el otro día. ¿Ya? Entonces dice que a un grupo de personas se les pregunta por el número de hermanos que tiene cada uno. Y la información se encuentra en la tabla. Entonces, pregunta cuál de la información que se entrega es correcta. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar la 1 para el final. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para el final. Después decía, en promedio, redondeando al entero, estas personas tienen 2 hermanos. ¿Cómo hicieron esa? O sea, multiplicamos el número de... ¿cómo? Perdón, a ver. Multiplicamos la cantidad como de hermanos que eran, o sea, ¿Ya? por el número, ¿Ya? y después lo dividimos por el total de como la frecuencia absoluta. Claro. Con la suma de la frecuencia. Entonces era número de hermanos por sus respectivas frecuencias, así. Y bueno, al final les daba... ¿Cuánto les daba? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Creo que 2,3, algo así. Ya. Entonces era verdadera. 5 por 2 más 6 por 1. Bueno, esto ustedes ya lo manejan. ¿Cuántos datos eran? 26. No, 26, 26. sí, 26. 26. Y ahí les daba un promedio. Ya, pero así se calculaba. Ya, entonces era verdadera, porque les daba 2, algo. Después dice, la moda de hermanos de este grupo es 6. ¿Qué era la moda? El número que, o sea, como el dato que más se repetía. Claro, el dato que más se repite. Y en este caso la moda sería 3. 3. 3. ¿Por qué uno se confunde? ¿Por qué ponen aquí que la moda es 6? Porque uno tiende a tomar la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta no es la moda es el dato. Que en este caso sería el dato que más se repite y el dato es 3, no es 6. Entonces ahí uno tiene que tener harto cuidado de no equivocarse en esas cosas porque la moda es el dato y no la frecuencia. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, tengo una pregunta. Dígame. Esa guía que está haciendo, ¿cuál es? ¿No es el quiz? ¿Y dónde está? En la actividad que dice quiz. Eso es lo que ustedes responden en línea. El que hablamos en el grupo el otro día. El del jueves. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora el problema estuvo con el tema del 50%, porque, por ejemplo, todos al principio lo que hicimos fue calcular el porcentaje y acá nos pasábamos en el 2, del 50%. ¿Dónde estaba como el análisis que había que hacer? Cuando a nosotros nos preguntan el 50% de los datos, y esto va a ser siempre, cada vez que ustedes les pregunten por el 50% de los datos, aquí se encuentra bajo el 2. El 50% de los datos está asociado siempre con la mediana. ¿Ya? Siempre es con la mediana, el 50%. Entonces yo aquí tenía que calcular la mediana. Entonces, por ejemplo, si yo ponía la mediana, bueno, yo lo podía hacer ordenando los datos. Por ejemplo, hay 4 ceros. 0, 0, 0, 0. Después habían 5 1. 1, 1, 1, 1 y 1. Después habían 5 2. 1, 2, 3, 4, 5. Después habían 6 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 4. 1, 2, 3, 2 5 y un 6. Entonces yo tenía que encontrar la mediana. La mediana de los datos se encontraba entre esos dos. Entonces la mediana es 2. Y nosotros la mediana, por definición, nosotros decimos 50% de los datos, puse 5. El 50% de los datos se encuentra bajo la mediana
O nosotros, esa es una conclusión. La otra que podemos decir, el 50% de los datos se encuentra sobre la mediana. ¿Ya? Eso es siempre. Siempre yo voy a poder decir eso sobre la mediana. ¿Ya? Entonces aquí como la mediana me daba 2, yo podía decir que el 50 de los datos se encontraba bajo el 2 o sobre el 2. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema de este problema? En que como la mediana estaba justo aquí al medio, me quedaba un 2 sobre el 50%, entonces ahí venía la confusión. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Cómo podemos arreglar ese problema para que no nos confundamos? Pues si la idea es que lo podamos, que no nos confundamos. Ahora nosotros ya sabemos que cada vez que nos digan mediana, o sea, cada vez que nosotros estemos trabajando con el 50%, tenemos que trabajar con la mediana. Siempre. ¿Ya? Entonces voy a tomar aquí el nuevo... Ahí, en la nueva tablita. Entonces, por ejemplo, para que hubiese sido más exacto, yo hubiese podido decir, no sé, por ejemplo, sacar un 2 de acá. Este es como el arreglo que le vamos a hacer, ¿ya? Vamos a poner un 4 acá y vamos a agregarle aquí un 1, ¿ya? Entonces veamos cómo nos quedaría la nueva mediana. Sería 0. ¿De qué otra forma podemos sacar la mediana para no hacer todo esto? Profe, tal vez se puede sumar como, bueno, o sea, la frecuencia como absoluta, que serían 26, ¿Ya? y después sumarle 1 y dividirlo en 2, ¿no? ¿Ya? ¿Y hay otra forma más o no? Percentil 50. Percentil 50. Entonces, me ahorro de hacer todo esto. Bueno, en ese tiempo nosotros no sabíamos del percentil 50, así que aprovechémonos del percentil 50 ahora, porque el percentil 50 es la mediana. Si no, lo hubiesen tenido que haber hecho como, así como extendiendo los datos, como dice el Vicente, y ahí sí le hubiese dado una mediana, le hubiese dado la misma mediana. Entonces, hacerlo de cualquiera de estas formas, tienen que llegar siempre al mismo resultado. Ya, entonces percentil 50 sería n más 1 por 0,5. N más 1, ¿cuántos datos eran? ¿Cuántos 26. datos eran? ¿Ah? 26. 26 más 1 por 0,5. Entonces sería 27 por 0,5. Entonces sacamos 27 por 0,5, nos da 13,5. Entonces busco la posición. ¿Qué posición? Entre el 13 y el 14. El 13 y el 14. Entonces acá tenemos que ver quién está en la posición 13 y 14. Entonces, como tenemos una tabla, vamos a sacar la frecuencia acumulada. Entonces sería 4, 10, 14, si me equivoco sumar me avisan, 20, 23, 25 y 26. ¿Quién se encuentra en la posición 13 y 14? El número 2. El número 2. El número 2 se encuentra en la posición 13 y 14. Recuerden que el 0, en este caso, ocupa de la posición 1 hasta el 4. El 1 ocupa del 5 hasta el 10. El 2 ocupa del 11 hasta el 14. Y así sucesivamente. Entonces, el percentil 50, que es el mismo que corresponde a la mediana, es el número 2. Entonces, ahí podemos decir de nuevo, como la mediana es 2, el 50 de los datos se encuentra bajo el 2, o sea, perdón, sí, el 50% se encuentra bajo el 2 y el otro 50% se encuentra sobre el 2. Entonces aquí si ustedes, por ejemplo, lo hacen a granel, así como lo estábamos haciendo antes, van a encontrarse justo con el 2 en el medio.
porque aquí sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Me Profe, faltan 2 1. Dígame. entonces si dice bajo el 2, quiere decir que contabiliza el 2. Lo que pasa es que la mediana no es un dato de la tabla. Ya. Es como, por ejemplo, cuando ustedes calculan el promedio, ustedes no, generalmente el promedio no es por ejemplo, las notas. Yo me saco un 6 y me saco un 7. Me da promedio 6,5, pero yo en realidad nunca me he sacado un 6,5. Entonces, como un valor que representa algo, Ya. ¿ya? Y la mediana, el único de las medidas de tendencia central que es el dato es la moda. Así Porque yo digo, la moda es 3. Ujú. Claro, porque de repente aquí, por ejemplo, la mediana nos pudo haber dado 2,5. Y en casos, por ejemplo, que ustedes trabajaron con los cuantiles, también les dio en alguna oportunidad algún decimal que no estaba dentro de sus datos. Y eso nosotros decimos que el cuartil 1, el 2, el 3, pero no estaba en la tabla, no estaba en mi conjunto de datos, sino que es un dato que representa hasta dónde llega el 50 o dónde se ubica el 50% de los datos. ¿Se Ya. entiende? Sí. A veces coincide, a veces no, como con los datos, pero esa idea uno se la tiene que sacar de la cabeza. Porque a veces nosotros cuando tenemos, por ejemplo, que, no sé, pues supongamos en un caso más pequeño. Por ejemplo, no sé, pues tenemos 4 datos para que sea más visible. No sé, pues tenemos 0, 1, 2 y 3. ¿Dónde se encuentra la mediana? O sea, 1,5 en realidad, pero... Claro, sería acá. Ahí está la mediana, porque ahí está el 50%. Pero el 1,5 no es parte de mis datos. Ajá. Es solo un valor que me va a decir dónde se ubica el 50%. Entonces aquí yo puedo decir el 50% se ubica Bajo el o se 1,5. encuentra bajo el 1,5 o el 50% se encuentra sobre el 1,5. Ujú. Y, Ya, y entonces, por ejemplo, el ejemplo anterior, como el número de hermanos, ujú, como se pasaba un 2, estaba bien igual, ¿no? ¿O sí, no? po, ¿Sí? Sí, porque igual claro, es el 2, po. pero, claro, pero el tema es que daba para la confusión, porque no había solamente como a ver, existe la mediana, ya, pero como uno visualmente lo ve como número de hermanos, yo digo, entonces aquí me pasé del 50%. Entonces, como que el ejemplo no era el apropiado para hacer ese tipo de ejercicio. Pero lo que uno tiene que rescatar en en la mediana es que la mediana siempre me va a entregar el 50% de los datos. Entonces, ahí ustedes se ahorran el tema de ir sacando porcentaje por porcentaje. Ya, entiendo. ¿Ya? Entonces, la mediana, al igual que el promedio, no es un valor como exclusivo que esté en los datos. Por ejemplo, si yo saco el promedio acá, ustedes me dicen que les dio 2, algo. Y el 2, algo no está dentro de mis datos, porque mis datos son enteros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujú. Pero así todo el promedio me dio un decimal. Lo cual no quiere decir que hayan personas que tengan 2,3 hermanos, porque tampoco le encontramos sentido a eso. Y lo mismo pasa con la mediana. La mediana no necesariamente es un dato, pero sí es un valor que me indica a dónde se hace el quiebre del 50%, por ejemplo, hasta dónde llega el 50%. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Gracias. ¿Y el resto? Sí, Sí, profe. Sí, sí, ¿Sí? encuentro volado, pero sí. sí. Ya, pero es eso, o sea, cada vez que ustedes, por ejemplo, les pregunten por un 50%, por ejemplo, a no ser que les pregunten estrictamente, ¿qué número, qué valor se encuentra en el 50% de los datos? Ahí sí tiene que ser sí o sí el número. Pero en este caso, ustedes siempre váyanse con esta forma que es más rápida para calcular qué valor se ubica en el 50%, sea o no sea de los datos.
¿Ya? Eso uno tiene que tenerlo bien, bien claro, ¿ya? Porque la mediana, si bien es una medida de tendencia central, también es una medida de posición. Y las medidas de posición lo que hacen es ver cuánto porcentaje he acumulado hasta cierto punto. Hasta dónde yo acumulo el 25, el 50, el 75, o el 10, o el 20, o el 12,5, ¿ya? Pero es una medida de posición, entonces me va a indicar qué porcentaje se acumula hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dicen, le entregaron la prueba y le dicen, usted se ubica en el percentil 50, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que estén en el percentil 50 ustedes? ¿Me entregan El qué prueba? 50% de los datos, o sea, o sea, hacia abajo, representan el 50%. Y yo estoy como arriba, algo así. Usted está en el 50, como exacto. Entonces, de usted hacia abajo se encuentra el 50% menor y de usted hacia arriba se encuentra el 50% mayor. Entonces, por ejemplo, a veces sería bueno como evaluar las notas así, porque las notas, por ejemplo, usted se sacó un 7, se sacó un 6,9. En realidad no está variando mucho la nota. Entonces, a lo mejor esas dos personas se podrían encontrar en el percentil, pongámosle un 6,8 y un 6,9. Esas personas se podrían encontrar en el percentil 99. O sea, dentro del 2% mejor del curso. Y profe, el percentil 60 sería como el aprobado, ¿no? Sí, podría ser como el aprobado en ese caso. Ya, O sea, pero eso en es esta como, escala de nota. claro, porque uno tiene que tener el 60% de la prueba buena. Pero es que ahí no es que hay que ver dos cosas. Por ejemplo, depende de la escala, pues, porque si yo hago una escala, eh, tengo que ver como la totalidad del curso. Entonces, por ejemplo, si las notas parten del 3,5, Ah, claro. ahí va a cambiar todo. Por ejemplo, si la nota más baja fue un 3,5, yo ya no considero los que se sacaron, porque nadie se sacó un 2, pues entonces de ahí parte mi escala. De O sea, parte- mis percentiles. A no ser que haya tenido un 2. Claro, si alguien tiene un 2, se ocupan todos los números. ¿Ya? Pero hagamos un ejemplo así. Pero antes de eso, ¿quedó claro esta parte? Sí. ¿Sí? Sí, Ya, entonces, profesora. siempre acuérdense de relacionar la mediana con el 50%. Entonces, la mediana me indica que bajo ese valor se encuentra el 50% menor y sobre ese valor se encuentra el 50% mayor. ¿Ya? Y con Ya. eso es suficiente. Entonces, ustedes ya saben que pueden sacar la mediana como con los datos a granel, que en realidad es una lata, porque uno se demora mucho. Pero ustedes ya tienen, por ejemplo, otras herramientas como el cuartil 2, como el percentil 50, como el decil 5, creo, y el decil 5 y el quintil, no, con quintil no van a poder, ¿o sí? No, no van a poder. ¿Ya? Pero eso, ¿queda claro? Importa que esto haya quedado súper claro, Sí, profe. ¿sí? Ya. Sí, profe. Vamos con otro ejemplo. Hagamos uno de quintil. Ya, por ejemplo, las notas, ya ustedes díctenme notas. Las notas del diferenciado de probabilidad y estadística fueron las siguientes. Cada uno asignase una nota, la que quieran, y me las van diciendo. 6-2. Ya, 6,2, 6,9. 6,9, 5-5. 6,8, 5,5, 5-8. 5,8, 6,5, 3-9. 3,9, Y un 6. un 6, 4-2.
4-2. ¿Alguien más? Ya, dejémoslo hasta ahí. Y entonces esas fueron las notas. Yo les voy a pedir, por ejemplo, calcular el cuartil 2 y les voy a pedir calcular el percentil 80. O sea, quiero ver quiénes se encuentran en el 20% mejor y también vamos a ver en cuanto a las mitades. Ya, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ordenar A la ver, total de datos. Exacto, del más chico al más grande. Entonces, el más chico en este caso es 39, después viene el 4-2, después viene el... Profe, supongamos si fueran muchísimas notas, ¿hay algún método Se más puede- rápido que ustedes? Sí, puede hacer un diagrama de tallo y hoja. ¿Saben lo que es un diagrama de tallo y hoja? Me suena. Recuerdo que lo No. pasó una vez, pero no Sí, me lo acuerdo. ocupamos para esto mismo. Pero yo les voy a recordar ahora cómo se hace, para cuando tengamos muchas notas. Terminemos esto y lo hacemos. Ya, ahí tenemos nuestras notas ordenadas. Entonces yo le estoy pidiendo el cuartil 2, que en realidad es lo mismo que preguntar por el percentil 50 y es lo mismo que preguntar por la mediana. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el cuartil 2? ¿Cómo lo calculamos? Habría que mirar el dato central porque son impares. El total. Sí, podríamos mirar el dato central, pero ¿de qué otra forma más fácil? Bueno, en este caso son impares, pues. Entonces, ¿cuál es? El 60. Sí, el 60. ¿60? Claro, ese sería el cuartil 2, porque dejé el 50% para acá y el 50% para allá. Entonces, todos los que tengan notas sobre 6 se encuentran sobre el 50% mejor del curso y todos los que tengan notas bajo 6 se encuentran bajo el 50% mejor bajo el 50% de las notas del curso. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, el cuartil 2 era 60. El percentil 80. ¿Cómo sería? 9 más Podría, ¿Ya? 9 podría más 1. ser o 9 por 0,8. Ya, 9 más 1 por 0,8. 0,8. Ya acuérdense que es la cantidad de datos más 1 por el percentil, que en este caso es 80%, que es 0,8. Entonces eso nos da 10 por 0,8. ¿Cuánto es 10 por 0,8? 8. 8. Entonces buscamos quién está en la posición 8. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el percentil 80. Entonces, ¿quién se encuentra sobre el 20% mejor del curso? El 6,9. El Y 6,9. el 6. ¿Cómo el 6? Ah, no, y el 6,8. No, el 6,8. Es que el 6,8 es el percentil 80. Entonces, sobre ellos se encuentra el 20% mejor y bajo ellos se encuentra el 80% del resto de las notas. Oh. ¿Ya? Porque acá, por ejemplo, si se fijan acá con el cuartil 2, aquí me quedaron 4 datos y aquí también me quedaron 4 datos. Entonces está el mismo porcentaje en ambos lados. Hay 50 y 50, sin contar el 60. Y en este caso aquí me queda el 20 y para el otro lado me queda el 80. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces aquí, por ejemplo, en ese caso, el 20% lo tiene o sea, dentro del 20% mejor de las notas se lo lleva la persona que solamente sacó el 6,9. Y así nosotros podemos ir jugando con estos percentiles. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo importante aquí es que ustedes puedan ir haciendo esta comparación. Por ejemplo, los percentiles dividen a los datos en 100 partes o en 99 partes iguales. El cuartil lo divide en 3 partes iguales, el quintil
en 4 partes iguales y los deciles en 9 partes iguales, pero todo se puede relacionar con percentiles, porque por ejemplo, en los cuartiles, Profe, igual tal vez se vea un poco extraño que 20% fuera una pura nota de 9. es que son pocas. Hubiesen sido más notas, más personas, bueno, más notas buenas, más personas se encuentran en ese rango, Ah, claro, sí, sí. ¿ya? Ya lo sé. Porque ahí se extiende un poquitito más la cantidad de notas, en este caso eran poquititas y estaban como bien diferentes unas de otras. Pero por ejemplo en un curso, no sé, pues en los cursos de las universidades que tienen, no sé, pues de repente 60, o en la misma PSU, que miles de niños la rinden, ahí tiene más sentido porque son más, entonces los puedo agrupar o categorizar de mejor manera. ¿Ya? Ya. Cuartil 1. ¿Qué porcentaje corresponde? ¿25? Al 25. Al ser el 25%, ¿a qué percentil corresponde? Al 25. Al 25. El Q2, cuartil 2, 50. al 50. Al ser al 50, ¿a qué percentil corresponde? Al percentil 50. Percentil 50. El Q3, 75. 75. ¿A qué percentil corresponde? Al 75 también. 75. Y ahí porque si ustedes buscan en internet, van a encontrar una fórmula para calcular cuartiles, otra para los deciles, otra para los quintiles. Pero cada uno de ellos se relaciona con los percentiles, entonces mejor aprenderse el del percentil, que es n más 1. Por ejemplo, percentil x sería n más 1 por x partido 100. Y ahí me da el decimal 0, tanto. ¿Ya? Percentil, por ejemplo, 40 sería n más 1 por 40 dividido 100, que es el 0,4. Entonces siempre llévenlo a los percentiles. Los quintiles. No me acuerdo con qué letras los quintiles, pero le vamos a poner una K. K1. ¿Qué quintil sería? 20%. 20%. Entonces el quintil 1 se relaciona con el percentil 20. Quintil 2, 40. 40. ¿Con qué percentil? Con el 40 también. 40. El quintil 3, 60. 60. Se relaciona con el percentil 60. Y cuartil 4, ¿qué sería? 80. 80. Se relaciona con el percentil 80. Deciles. El decil 1. ¿Qué porcentaje sería? 10. 10%. El 10. Se relaciona con el percentil 10. 10. El decil 2, que sería el 20, con el percentil 20. Decil 3, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el decil 3? 30. 30%. 30. Que se relacionaría con el percentil 30. Y el decil 4, 40, se relaciona con el percentil 40 y así sucesivamente hasta llegar al decil 9, que sería el 90%, que se relaciona con el percentil 90. Entonces, si a ustedes le piden, por ejemplo, el decil 3, no vayan a buscar la fórmula del decil, transfórmelo a percentil y calcule el percentil y le va a dar lo mismo. Ya, entonces, como para facilitar todo esto y no aprenderse de memoria tanta cosa, relacionen siempre a percentil. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga dudas de esto? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Es que no entiendo por qué en la fórmula percentil se le tiene que sumar un 1. Es que, ¿sabe qué? Yo creí que eso en la guía se le sumaba 1 porque a lo mejor los datos eran pares o impares. No sé si tiene que ver eso. Ya, eso es, o sea, en realidad no. Es que, por ejemplo,
existen fórmulas cuando es par, cuando es impar. Por eso yo le digo que existen como muchas fórmulas para calcular el tema de los percentiles. Entonces, por ejemplo, acá en algunos casos les dice, en el caso que uno lo haga sin el más 1, tienen que ver si les da decimal, aproximarlo a la posición siguiente. Por ejemplo, en el caso que les dé 13,5, ustedes lo transforman a la posición 14. ¿Mm? ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, que les dé número entero, ahí ustedes ven ese número más el siguiente y le sacan el promedio. Y nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho todos estos cálculos de la mediana, generalmente la mediana, que es lo que más se ve en el colegio, nosotros nunca hacemos como el caso inverso, como si nos da decimal, aproximarlo al siguiente. No, siempre si nos da decimal, ¿qué hacíamos nosotros? Tomábamos los dos y los sumábamos y los dividíamos en 2. Sí. Eso es lo que hemos hecho siempre. Y lo que más se asemeja a cuando me da decimal, tomo los dos, la posición anterior y siguiente, lo divido en 2, con el más 1. Porque si usted Ya. no le hace el más 1, tiene que hacer como el proceso inverso. Entonces, si me da decimal, lo aproximo a la posición siguiente, y si me da entero, tengo que sacar el promedio. Ya. Y nosotros nunca lo hemos trabajado así en el colegio. Ya, entonces, como para tratar de mantener la misma línea de trabajo. Ya. Y acá en el caso de nosotros, por ejemplo, si hacemos la división y nos da un número entero, yo voy directamente a buscar esa posición. Sí. Ahí yo no hago nada más. Entonces, por Ya. eso el más 1, para seguir trabajando bajo esa línea. ¿Ya? Ya. Por eso yo encuentro que es la mejor forma de calcularlo, porque en todo caso de las dos les tiene que dar lo mismo. O sea, usted como lo haga, le tiene que dar igual. Ya, es ¿Ya? que yo para los pares le sumaba el 1 y para los impares no, entonces creí que tenía que ver eso. Y ¿Pero la le dieron los paridad. mismos valores? Sí, Todavía no se lo reviso. no, pero los comprobé algunos. ¿Ya? Así si realmente estaban bajo el 20% y daban. Ya. Bueno, ahí cada uno se va acomodando con la forma que más le guste. Si tampoco es como una exclusiva forma. De hecho, yo Ya. le insisto, o sea, si ustedes buscan en internet, van a encontrar. Yo el otro día revisando encontré como 3 formas distintas. Y no quiere decir que estén malas, sino que son otros métodos que ocupar a la gente. Pero yo prefiero quedarme solo con uno. Y así uno no se confunde. Sí. ¿Ya? Pero eso. Ya, es solo por eso que le sumamos el 1. Ya. ¿Ya? Eso. Gracias, profe. Ya, de nada, Franco. Ya, lo otro que decía el Vicente, cuando tenemos como muchos datos, vamos a hacer, no sé, de la misma nota, 6,4, 6,8, pero las voy a hacer de otra forma, a ver, para que no demorarme tanto. Con lápiz, ya, 6,8, 6,4, 5,4, 3,2, 6,7, 4,5, 2,3, 7, 5,5, 3,4, 6,8, 6,4, no, 8,4, 6,4, 2,7, 5, 4,8, 4,9, 2,9, 4, 5, 6,6, 3,8. Ya ahí. Ya, por ejemplo, ahí. Supongamos que esas son. Pero, ya, supongamos que son estas, pero son más, ¿ya? No, me demoraría mucho si empiezo a seguir haciendo con tanto número. Existe un diagrama que se llama diagrama de tallo y hoja. Entonces, acá pongo el tallo y acá pongo las hojas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo acá en la parte del tallo yo voy a poner el primer dígito o el primero y el segundo, depende de cómo sean mis números. Por ejemplo, si tengo 304, 320 y algo, 380 y tanto, y todos se mueven dentro del 300, en el tallo me convendría en ese caso poner
30, 31, 32, para poder ir agregando después el resto de los números. Pero como aquí yo solamente tengo números de 2 dígitos, yo puedo poner solamente el primer dígito en el tallo. Entonces, por ejemplo, ¿tengo números con 10? No, pero sí tengo números con 20. Entonces voy a poner un 2. Tengo números con 30, con 40, con 50, con 60 y con 70. Entonces, en las hojas voy a poner el segundo dígito. Entonces voy a partir con ese. Es 8, entonces va acá. Después viene 54, el 4 iría acá. 32, el 2 iría acá. 67 y el 7 iría acá. 45 y el 5 va acá. 23, el 3 va acá. 70, ahí. 55, acá. 34, acá. 68, acá otra vez. 64, acá. 27, 50, 48, 49, 29, 40, 50, 66 y 38. Y ahí yo tengo mi diagrama de tallo y hoja, entonces la idea es unirlos. Pues aquí sería 23, 27, 29. Después aquí vendría el 32, 34, 38 y ahí los voy ordenando. Acá vendría el 40, después 45, 48, 49. Después sería 50, 50, 54, 55. Acá sería 64, 66, 67, 68, 68 y finalmente el 70. Y ahí los puedo ordenar de una manera más rápida y a lo mejor menos engorrosa. Profe, ¿y si fuera un puro número? Como por ejemplo si alguien hubiese sacado, no sé, pongámosle acá, asumiendo que existe el 0, que hubiese sacado 2, así. Sí. Entonces acá arriba yo pongo 0 y acá pongo el 2. Entonces ya tengo el 2. Ya, y si fuera tal vez como un número de hermanos, por ejemplo. Ya, no, ahí no hay, a no ser que lo haga como una tabla de frecuencia. Ahí no nos serviría tal vez este No, detalle. no serviría el detalle y hojas porque en ese caso no tengo, bueno, a no ser que alguien tenga como 10 hermanos, 14 hermanos, 20 hermanos. Con una gran Esto, cantidad. claro, esto sirve para números grandes, Ya. Ya, gracias. ¿ya? Pero eso, ¿ya? No sé si hay alguna duda, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que No, acotar? No, creo que no. ¿Algo que agregar? ¿Algún reclamo? ¿No? No. Ya, ¿quedó todo claro? Sí. Yep. Ya, entonces eso, chiquillos. Ya, yo he visto, bueno, el trabajo que han ido haciendo y en realidad es bastante, bastante bueno, ¿ya? Sobre todo lo que tienen que ver con conclusiones y esas cosas. Así que muy buen trabajo. Ahora yo les voy a dejar un quiz para que lo trabajen y bueno, tienen hasta mañana a las 2 de la tarde o mañana en la tarde o en realidad cuando quieran, pero traten de hacerlo de aquí a mañana, ¿ya? Para que se evalúen ustedes mismos de acuerdo a estos cuantiles, percentiles y todo eso. ¿Ya? Sí, profe. Sí. Eso, chiquillo, entonces. Nos vemos. Bueno, ahora tenemos videollamada de nuevo el martes. ¿Cómo a qué hora? A las 12:45. Acuérdense que tenemos una Acá. videollamada semanal. Y de aquí al martes, en realidad yo no sé si, si vamos a hacer mucho, en verdad. Pero ahí podríamos, no sé, dar inicio a lo que sigue, a la unidad siguiente. O sea, no, unidad en realidad es como hacer diagramas de cajón. Ah, ¿Ya? ya.
Ya, pues, eso. Cualquier duda, chiquillos, ustedes mándenme un correíto o como tienen el WhatsApp del grupo de nosotros, pueden también enviarme un mensaje. Ya de repente es más rápido cuando ustedes mandan un WhatsApp que responder el correo porque veo el correo solamente cuando estoy en el computador. Ya así que ahí mándenme un mensajito para ir aclarando dudas y que esto vaya fluyendo bien. ¿Ya? Ya, profe. Respondan. Entendido, Sí. profe. Sí, profe. Clarísimo. Ya, ya, chiquillos, cuídense, les voy a ver, ¿qué prefieren? Les dejo, no, nada, no, porque voy a subir el quiz igual ahora, pero dejemos que el quiz tienen hasta el martes para resolverlo, el martes antes de la videollamada. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Ok. Ahí tienen más tiempo, ya, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos. Chao, profe. Bye, bye. Chao, profe. Está bien, profe, cuídese. Cuídese. Ustedes también cuídense.